Capítulo 4. ¿Quién es el jefe aquí? ¿Conoce usted alguna persona que no haya sido maltratada por algún jefe autoritario, por un maestro o por el presidente de alguna asociación? Veamos los consejos que Elena G. de White dio a los dirigentes con relación al uso o al abuso que le dan a la autoridad o al poder que se les ha concedido en razón del cargo que ocupan. La visión de ella respecto al liderazgo tiene como marco de referencia a Filipenses 2, del 5 al 8. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Él, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomó la forma de siervo y se hizo semejante a los hombres. Más aún, hallándose en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Al igual que Cristo, que dejó su elevada posición y su gloria para venir a la tierra en forma de siervo, los dirigentes cristianos pueden escoger abandonar la búsqueda del poder jerárquico y abandonar la búsqueda de prestigio y privilegios, con el fin de servir humildemente a aquellos por quien Cristo murió. En su clásica obra, Servant Leadership, Robert K. Greenleaf define al líder siervo como alguien en quien surge intuitivamente el deseo natural de servir. Él sugiere que esa sensibilidad puede ser vestigio de un proceso naturalista. En este sentido, Greenleaf presenta una actitud modernista, una actitud que refleja más la ética protestante del racionalismo y la razón que la mística de su propia herencia cuáquera. Greenleaf, quien está considerado como el autor más destacado en cuanto al tema del líder siervo o la servidumbre del liderazgo, no duda en citar las enseñanzas de Jesús en sus libros. Sin embargo, se queda corto al no identificar la muerte sustitutiva de Jesús como el máximo ejemplo de un liderazgo dedicado al servicio. De hecho, no hace ninguna referencia a la expiación, ni siquiera para catalogarla como una influencia positiva de índole moral. En forma contrastante, Elena G. de White no teme adentrarse en el ámbito del misterio de la encarnación. Ella identifica el sacrificio de Cristo en la cruz como el fundamento de los actos de altruismo de todo líder cristiano. Blackaby se aproxima a Elena G. de White cuando afirma: el liderazgo de servicio surge del amor que los dirigentes sienten por su pueblo. Incluso parece reconocer la fuente de ese amor. En toda la literatura no existe un mejor ejemplo de liderazgo de servicio que el manifestado por Cristo la noche antes de su crucifixión. Las teorías del liderazgo que hacen referencia al caos son una mezcla de elementos: física cuántica, evolución, sistemas gerenciales. Estas teorías pueden describir un elemento unificador extraño, representan una visión vaga, nebulosa, que de alguna forma aglutina a los individuos con el fin de alcanzar un objetivo común. Elena G. de White es muy directa respecto a la visión concreta que une al líder con su equipo. El resultado final, el premio por el cual se esfuerzan los cristianos, es la santificación en esta vida y la eternidad con Dios en la venidera. Sería imposible para un líder dirigido por el Espíritu y que haya asimilado esta visión utilizar el poder en forma abusiva. Sin embargo, debido a que nuestros corazones son engañosos, ver Jeremías 17:9, no siempre reconocemos nuestras flaquezas. Elena G. de White en muchas ocasiones se pronuncia en contra del uso abusivo poder. En el presente capítulo estableceremos un contraste entre el estilo de liderazgo de Moisés y el estilo de liderazgo de su hermano Aarón.
Trataremos de identificar los principios básicos encontrados en los escritos de Ellen G. White. Nos apoyaremos en lo que Stephen Covey y otros autores contemporáneos han definido como autoridad moral. Covey quizá no esté dispuesto a definir en sus obras el fundamento de esa autoridad moral. No obstante, Ellen G. White no titubea al hacerlo. Para ella, las escrituras son la voz de Dios. Esa voz o mandamientos divinos definen la moralidad. La autoridad moral de Dios motiva al líder cristiano a mantenerse de parte de la justicia aunque se desplomen los cielos, actuando con un planteamiento redentor. El líder siervo, según Ellen G. White, el líder siervo considera que Jesús es su principal modelo. Jesús no consideraba que su vida le fuera preciosa. No se complació a sí mismo, sino que vivió en beneficio de los demás. Se anonadó a sí mismo y tomó forma de siervo. No basta que seamos capaces de presentar argumentos favorables a nuestra posición delante de la gente. El ministerio de Cristo debe poseer un amor inextinguible por las almas, un espíritu de negación y de sacrificio propio. Debería estar dispuesto a dar su vida, si fuera necesario, para hacer la obra de salvar a sus semejantes por quienes Jesús murió. El pacto implícito para ser miembros de la Iglesia es que todos habrán de caminar en las pisadas de Cristo. Implica que todos tomarán sobre sí el yugo de Cristo para aprender de aquel que es manso y humilde de corazón. Al hacer esto, hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Mateo 11, 29, 30. Los que llevan el yugo de Cristo marcharán unidos, cultivarán la simpatía y la tolerancia, y con santa imitación lucharán por mostrar a los demás la tierna simpatía y el amor que ellos mismos necesitan grandemente. El que es débil y carece de experiencia, aunque sea débil, puede ser fortalecido por el que tiene más esperanza y por los que poseen una experiencia madura. Aunque sea el menor de todos, es una piedra que debe brillar en el edificio. Es un miembro vital del cuerpo organizado, unido a Cristo, la cabeza viviente, y por medio de Cristo está identificado a tal punto con todas las excelencias del carácter del Señor, que éste no se avergüenza de llamarlo hermano. Hermanos, reservad para vosotros mismos vuestras palabras de censura. Enseñad al rebaño de Dios a mirar a Cristo y no al hombre falible. Toda alma que llega a enseñar la verdad debe llevar en su propia vida los frutos de la santidad. Al mirar a Jesús y al seguirle, presentará a las almas que les son confiadas un ejemplo de lo que debe ser un cristiano verdadero, dispuesto a aprender. Dejad a Dios enseñaros sus caminos. Inquirid de Él cada día para conocer su voluntad. Él dará consejos infalibles a cuantos le busquen con corazón sincero. Andad de una manera digna de la vocación a la que habéis sido llamados, alabando a Dios tanto por vuestra conducta diaria como por vuestras oraciones. De esta manera, enalteciendo la palabra de vida, constreñiréis a otras almas a seguir a Cristo. Combina la fortaleza de Dios y la sabiduría con una sencilla diligencia. Anímense a todo obrero de corazón sincero y fiel a continuar trabajando, teniendo presente el hecho de que cada cual será recompensado según haya sido sus obras. Trabajad teniendo en vista solo la gloria de Dios. No rehuséis llevar responsabilidades porque sintáis vuestra debilidad e ineficiencia. Dios puede daros fuerza y sabiduría si sois consagrados a Él y permanecéis humildes. Que ninguno por pereza rehúse trabajar y que nadie se adelante insistiendo en que se acepte su servicio cuando no se lo necesita. Considera los títulos y las alabanzas como algo irrelevante. Muchos necesitan esta lección.
Se idolatra demasiado el talento y se codicia excesivamente la posición. Demasiadas personas no quieren hacer nada a menos que se los considere jefes. Demasiados no se interesan en el trabajo a menos que reciban alabanza. Necesitamos aprender a ser fieles para usar hasta lo sumo las facultades y oportunidades que tenemos y a contentarnos con la suerte que el cielo nos asigna. Reconoce la verdad sin importarle el instrumento. La reprensión del Señor reposará sobre los que quieran obstruir el camino, haciendo que la gente no reciba una luz más clara. Una gran obra ha de ser hecha, y Dios ve que nuestros dirigentes necesitan más luz para unirse con los mensajeros que Él envía a hacer la obra que Él se propone sea realizada. El Señor ha suscitado mensajeros, los ha dotado de su espíritu y les ha dicho: clama a voz en cuello, no te detengas, alza tu voz como trompeta y anuncia a mi pueblo su rebelión y a la casa de Jacob su pecado. Isaías 58:1. No corra nadie el riesgo de interponerse entre el pueblo y el mensaje del cielo. Este mensaje llegará a la gente, y si no hubiera voz entre los hombres para darlo, las mismas piedras clamarían. Busca a Dios en humildad, rechazando competir por cargos. Invito a todo predicador a buscar al Señor, a hacer a un lado el orgullo y la lucha por la supremacía y a humillar su corazón delante de Dios. Es la frialdad del corazón, la incredulidad de los que debieran tener fe, lo que mantiene débiles a las iglesias. Mientras permanezca consagrado, el hombre a quien Dios dotó de discernimiento y capacidad no manifestará avidez por los cargos elevados ni procurará gobernar o dominar. Es necesario que haya hombres que asuman responsabilidad, pero en vez de contender por la supremacía, el verdadero dirigente pedirá en oración un corazón comprensivo para discernir entre el bien y el mal. No se deja afectar por el prejuicio o las dificultades. Se necesitará tacto e ingenuidad. Es necesario estar alerta en todo momento para enfrentar el prejuicio y vencer las dificultades. A menos que se asuma esta actitud, no reinará paz en nuestras instituciones, sino la espada. Los obreros están constantemente en contacto con otros que también llevan cargas pesadas. Todos necesitan la dirección divina. Necesitan manifestar el amante y desinteresado Espíritu de Cristo. Ellos serán probados. Su fe y amor, su paciencia y perseverancia serán probadas. No obstante, Dios es su ayudador. No hace ostentación de su humildad. Vi que Dios desea que ustedes pongan su atención en ustedes mismos. Prueben sus motivos. Están engañados con respecto a ustedes mismos. Tienen una apariencia de humildad y esto ha ejercido influencia sobre otros y los ha conducido a pensar que se encuentran a la vanguardia en la vida cristiana. Pero cuando alguien toca sus teorías e ideas peculiares, inmediatamente se levanta su yo y ustedes manifiestan un espíritu voluntarioso y obstinado. Esto constituye una evidencia segura de que ustedes no poseen verdadera humildad. Vi que ustedes tenían ideas equivocadas acerca de lo que aflige su cuerpo, por lo cual se privan de alimentos nutritivos. Esto induce a algunos en la iglesia a pensar que Dios se encuentra ciertamente con ustedes, porque en caso contrario no se negarían a sí mismos ni se sacrificarían. Pero vi que ninguna de estas cosas hará que sean más santos. Los paganos hacen lo mismo, pero no reciben recompensa por ello. Un espíritu quebrantado y contrito delante de Dios es a su vista de gran precio. Vi que sus ideas concernientes a estas cosas son erróneas y que están mirando y observando la iglesia y tomando nota de detalles.
cuando su atención debiera considerar el interés de sus propias almas. Dios no ha puesto sobre ustedes la carga de su grey. Ustedes piensan que la iglesia está atrasada porque no ve las cosas como ustedes las ven y porque no sigue el rumbo rígido que ustedes piensan que se debe seguir. Vi que estaban engañados concerniente a su propio deber y al deber de los demás. Algunos han ido a extremos en lo que concierne al régimen alimentario. Han adoptado un proceder rígido y han vivido tan sencillamente que su salud ha sufrido. La enfermedad se ha afianzado en su organismo y el templo de Dios ha sido debilitado. Es sacrificado y diligente. Necesita convertirse a la obra del Señor. Necesita sabiduría y juicio para aplicarse a ella y orientar sus labores. Debería ir a otros lugares para someter a prueba su vocación. Vaya con la disposición de trabajar para convertir las almas a la verdad. Si se da cuenta del valor de las almas, la menor manifestación regocijará su corazón y perseverará aunque tuviere que trabajar y cansarse en el esfuerzo. Después de haber presentado el tema de la verdad, no abandone el lugar mientras haya la menor manifestación de interés. ¿Espera cosechar sin trabajar? ¿Cree usted que Satanás está dispuesto a permitir que sus súbditos pasen sin más ni más de sus filas a las de Cristo? Hará todo lo posible por mantenerlos arrojados con cadenas de tinieblas bajo su negro estandarte. ¿Cómo espera usted ganar la victoria en la ganancia de almas sin hacer esfuerzos fervientes cuando tiene que enfrentar y combatir a semejante enemigo? Alimenta compasivamente y capacita a su iglesia. Se necesitan hombres y mujeres en el centro de la obra que serán padres y madres solícitos en Israel, que tendrán corazones que puedan recibir más que meramente al yo y a lo mío. Debieran tener corazones que brillen con amor por la querida juventud, ya sea que sean miembros de sus propias familias o hijos de sus vecinos. Ellos son miembros de la gran familia de Dios, por quienes Cristo tuvo un interés tan grande que hizo todo sacrificio que le fue posible a fin de salvarlos. Dejó su gloria, su majestad, su trono real y los mantos de la realeza, y se hizo pobre para que a través de su pobreza los hijos de los hombres pudieran ser enriquecidos. Finalmente, derramó su alma hasta la muerte para poder salvar a la raza de la miseria sin esperanza. Este es el ejemplo de benevolencia desinteresada que Cristo nos ha dado para que lo imitemos. ¿Por qué los creyentes se constituyen como iglesia? Porque por este medio Cristo quiere aumentar su utilidad en el mundo y fortalecer su influencia personal para el bien. En la iglesia ha de mantenerse una disciplina que proteja los derechos de todos y aumente el sentido de mutua dependencia. Dios nunca se propuso que la mente y el juicio de un hombre fueran el poder dominante. Nunca dispuso que un hombre gobernara, planificara y dispusiera sin la consideración cuidadosa y acompañada de oración por el cuerpo entero, a fin de que todos actuaran de una manera firme y armoniosa. En la providencia especial de Dios, muchos jóvenes y también personas de edad madura han sido impulsados a los brazos de la iglesia de Battle Creek, para que los bendigan con la gran luz que Dios les ha dado y para que mediante sus esfuerzos desinteresados puedan tener el precioso privilegio de llevarlos a Cristo y a la verdad. Cristo comisiona a sus ángeles para que ministren a los que son puestos bajo la influencia de la verdad, con el fin de suavizar sus corazones y hacerlos susceptibles a las influencias de su verdad. Mientras Dios y sus ángeles están haciendo su obra, algunos que profesan ser seguidores de Cristo parecen estar fríamente indiferentes.
no trabajan al unísono con Cristo y con los santos ángeles. Aunque profesan ser siervos de Dios, sirven a sus propios intereses y aman sus propios placeres, y a su alrededor las almas están pereciendo. Esta gente puede verdaderamente decir: nadie cuida mi alma. La Iglesia ha descuidado aprovechar los privilegios y las bendiciones que ha tenido a su alcance, y por su descuido del deber ha perdido oportunidades áureas para ganar almas para Cristo. Las manos débiles no han de ser disuadidas de hacer algo por el Maestro. Aquellos cuyas rodillas son débiles no ha de hacérselos tambalear. Dios quiere que animemos a aquellos cuyas manos son débiles a que puedan asirse más firmemente de la mano de Cristo y a trabajar con confianza. Toda mano debe ser extendida para ayudar a la mano que está haciendo algo por el Maestro. Puede llegar el tiempo cuando las manos que han sostenido las manos débiles de algún otro, a su vez, sean sostenidas por las manos de aquellos a quienes ministraron. Dios ha ordenado las cosas de tal manera que ningún hombre es absolutamente independiente de sus semejantes. Planifica y se asesora con los demás. Los hombres a quienes el Señor llama a ocupar cargos importantes en su obra han de ser humildes y depender completamente de Él. No deben tratar de tener toda la autoridad, porque Dios no los ha llamado a dominar, sino a hacer planes en cooperación con sus compañeros de labor. Todo obrero tiene que considerarse sujeto a los requerimientos e instrucciones de Dios. En nuestras distintas vocaciones debe haber una mutua dependencia para ayudarnos. No ha de ejercerse un espíritu de autoridad, ni aun por parte del presidente de una asociación, pues el puesto no cambia a un hombre en un ser infalible. Cada obrero a quien se le confió el manejo de una asociación ha de trabajar como Cristo trabajó, llevando su yugo y aprendiendo de él su mansedumbre y humildad. El espíritu de un presidente de asociación y su conducta en palabra y en hechos revelan si se da cuenta de su debilidad y coloca su dependencia en Dios, o si piensa que su posición de influencia le ha dado sabiduría superior. Si él ama y teme a Dios, si comprende el valor de las almas, si aprecia toda jota de ayuda que un obrero, colaborador, habilitado por el Señor puede prestar, será capaz de vincular el corazón con el corazón por el amor que Cristo reveló durante su ministerio. Hablará palabras de consuelo a los enfermos y dolientes. No intenta gobernar. Tiempo es de que los hombres se humillen delante de Dios y aprendan a trabajar según los métodos de Él. Los que han procurado dominar a sus compañeros de labor deben darse cuenta de qué espíritu están animados. Con el alma humillada deberían buscar al Señor en ayuno y oración. En el curso de su vida terrenal, Cristo dio un ejemplo que cada uno puede seguir con seguridad. Él ama a su rebaño y no quiere que señoree sobre él poder alguno que restrinja su libertad en el servicio que le rinde. Nunca comisionó él a nadie para dominar su heredad. La verdadera religión bíblica da por fruto el dominio propio y no el dominio del uno por el otro. Como pueblo, necesitamos una medida mayor del Espíritu Santo a fin de que podamos, sin orgullo, anunciar el mensaje solemne que Dios nos ha confiado. Si Él no cultiva un comportamiento dominante, sino que recuerda en todo momento que alguien es su Señor, el mismo Cristo habrá de aconsejar a los neófitos, animándolos a ser la mano ayudadora de Dios. Confía en Dios, no en un cargo. Cada uno debería formularse con humildad la siguiente pregunta: ¿soy apto para ocupar este cargo? ¿He aprendido a practicar la justicia y juicio según los caminos del Señor? El ejemplo terrenal del Salvador nos fue dado para que no andemos en nuestra propia fuerza, sino para que cada uno se considere joven, como dijo Salomón.
Con lazos de tierno amor y misericordia, el Señor vinculó a todos los hombres consigo mismo. Acerca de nosotros dice: somos colaboradores de Dios, y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. 1 Corintios 3:9. Esta relación debe ser reconocida por nosotros. Si estamos unidos con Cristo, constantemente manifestaremos una bondad y una tolerancia semejante a las que Cristo manifiesta hacia los que están luchando con todas las fuerzas que Dios les dio para llevar sus cargas, así como nosotros nos esforzamos para llevar nuestras propias cargas. El abuso de autoridad, según Ellen G. White, el líder no hace una ostentación arbitraria de su autoridad. A veces un hombre que ha sido colocado en una responsabilidad como director concibe la idea de que está en una posición de suprema autoridad y de que todos sus hermanos, antes de hacer ningún movimiento de avance, deben primeramente venir a él para pedir permiso para hacer aquello que creen que debe hacerse. Tal hombre se encuentra en una posición peligrosa. Ha perdido de vista cuál es la obra de un verdadero dirigente entre el pueblo de Dios. En lugar de actuar como un sabio consejero, asume las prerrogativas de un gobernante impositivo. Dios es deshonrado por toda manifestación semejante de autoridad y exaltación propia. Ningún hombre, confiando en su propia fuerza, ha de erigirse en mente y juicio para otro hombre a quien Dios está usando en su obra. Ninguno ha de trazar reglas y reglamentos humanos para gobernar arbitrariamente a sus obreros colaboradores que tienen una experiencia viva en la verdad. Los que aceptan un puesto de responsabilidad en la obra de Dios deberían recordar siempre que al llamarlos a esta obra, el Señor los ha llamado también a andar con prudencia delante de Él y delante de los hombres, en vez de creerse llamados a regentar, a dictar y mandar. Deberían darse cuenta de que ellos mismos necesitan aprender. Si un obrero de responsabilidad no aprende esta lección, cuanto antes se lo releve de su cargo, tanto mejor será para él mismo y para la obra de Dios. Jamás imparte un cargo santidad y excelencia de carácter. Quien honra a Dios y guarda sus mandamientos, recibe él mismo honores. Pero esto no autoriza a ningún hombre a asumir la obra de ordenar que sus hermanos obren arbitrariamente como él cree aconsejable, al margen de sus propias convicciones personales con respecto al deber. Ni han de creer los obreros escogidos por Dios que a cada paso deben esperar para preguntar a algún administrador que se halle en autoridad si deben hacer esto o lo otro, aunque cooperando de todo corazón con sus hermanos para la ejecución de los planes generales que han sido trazados para la prosecución de la obra, han de mirar constantemente al Dios de Israel para recibir dirección personal. No ha establecido realeza alguna en la Iglesia Adventista del Séptimo Día para controlar todo el cuerpo o para controlar algún ramo de la obra. No ha dispuesto que la carga del liderazgo deba descansar sobre unos pocos hombres. Las responsabilidades deben distribuirse entre un grupo numeroso de hombres competentes. Reconoce que dominar y controlar a los demás representa un abuso de autoridad. Dios pide a los que han ejercido indebida autoridad que retiren su mano dominante de sobre sus obreros. Trate toda persona a quien han sido confiadas sagradas responsabilidades de comprender su deber individual ante Dios y cumplir con ese deber humilde y fielmente. No se considere ninguno como un señor con un poder dominador para ejercerlo sobre sus hermanos. Los principios de la palabra de Dios han de ser enseñados y practicados. Ningún hombre es un juez adecuado del deber de otro hombre. El hombre es responsable ante Dios
Y cuando hombres finitos y sujetos a error toman en sus manos la jurisdicción de sus semejantes, como si el Señor los hubiera comisionado para elevar y degradar, todo el cielo se llena de indignación. Hay extraños principios que han sido establecidos con respecto al gobierno de las mentes y las obras de los hombres por jueces humanos, como si estos hombres finitos fueran dioses. En la historia del pueblo de Dios ha habido yugos impuestos a las iglesias que Dios nunca ordenó, yugos que han deslucido esa experiencia y que han ofendido al Señor Dios de Israel. El hecho de que alguien asuma responsabilidades en la iglesia no le da el derecho a dominar la mente y las decisiones de otras personas con quienes el Señor está trabajando. El Señor desea que toda alma que le sirve entienda cuál es el tipo de labor que se requiere de ella. Las organizaciones y las instituciones, a menos que sean guardadas por el poder de Dios, trabajarán bajo el dictado de Satanás para colocar a los hombres bajo el control de los hombres, y el fraude y el engaño tendrán la semejanza del celo por la verdad y por el progreso del reino de Dios. El Señor no ha colocado a ninguno de sus agentes humanos bajo el dictado y el control de aquellos que son ellos mismos solamente mortales sujetos a error. Él no ha colocado sobre los hombres el poder de decir, usted hará esto y usted no hará aquello. ¿No ha sido suficiente nuestra experiencia pasada en estas cosas? ¿Aprenderemos alguna vez las lecciones que Dios se ha propuesto que aprendamos? ¿Nos daremos cuenta alguna vez de que las conciencias de los hombres no han sido puestas a nuestras órdenes? No se adopte ningún plan en ninguna de nuestras instituciones que ate la mente o el talento al control del juicio humano, porque esto no está de acuerdo con el plan de Dios. Dios ha dado a los hombres talentos de influencia que le pertenecen a Él solo, y no puede inferirse un deshonor más grande a Dios que el que los agentes finitos coloquen los talentos de otros hombres bajo su absoluto control, aun cuando los beneficios de los mismos sean usados para la ventaja de la causa. En tales arreglos, la mente de un hombre es gobernada por la mente de otro hombre, y el agente humano es separado de Dios y expuesto a la tentación. Los métodos de Satanás a un solo fin, a hacer que los hombres sean esclavos de los hombres, y cuando esto se logra, el resultado es confusión y desconfianza, celos y malas sospechas. Una conducta semejante destruye la fe en Dios y en los principios que han de regir, que han de purgar de engaño y de toda especie de egoísmo e hipocresía. Pero estos hombres que tienen la presunción de juzgar a otros deben tener una visión un poco más amplia y decir, en el caso de que las declaraciones de los otros no concuerden con nuestras ideas, ¿declararemos por esto que son herejías? ¿Asumiremos nosotros, como hombres no inspirados, la responsabilidad de colocar nuestros límites y decir, ¿esto no aparecerá impreso? No explota a los demás. El Dios grande y santo y misericordioso nunca estará en liga con prácticas deshonestas, ni un solo toque de injusticia será definido por él. Los hombres se han aprovechado de aquellos a quienes suponían que estaban bajo su jurisdicción. Estaban decididos a que los individuos se conformaran a sus términos. Querían gobernar o arruinar. No habrá cambio material hasta que se haga un decidido movimiento para producir un orden de cosas diferentes. Acepta que la diversidad de ideas es fundamental en las reuniones de junta. No debe formarse ninguna confederación con los no creyentes, ni debéis reunir a un cierto número escogido de hombres que piense como vosotros y que dirán amén a todo lo que proponéis.
mientras que otros estén excluidos porque pensáis que no están en armonía con vosotros. Se me mostró que hay un gran peligro en que esto ocurra. Trata a los demás con respeto. Dios no se complace cuando ve que sus siervos censuran, critican y condenan a sus semejantes. Él les ha encomendado una tarea especial, la de defender la verdad. Ellos son sus trabajadores, todos deberían respetarlos y ellos se deberían respetar mutuamente. En el ejercicio se requiere que los oficiales se respeten entre ellos y los soldados rasos aprenden pronto la lección. Cuando en la guerra cristiana los dirigentes del pueblo son amables y pacientes y manifiestan amor especial y consideración por sus colaboradores, con su ejemplo les enseñan a otros a hacer lo mismo. Si él no cultiva un comportamiento dominante, sino que recuerda en todo momento que alguien es su Señor, el mismo Cristo podrá aconsejar a los neófitos, animándolos a ser la mano ayudadora de Dios. Delega el control, la responsabilidad y la autoridad. No ha de dependerse del juicio de un hombre o de 2 o 3 hombres, como si fuera el camino seguro que todos deben seguir. Miren todos a Dios, confíen en Él y crean plenamente en su poder. Únanse en yugo con Cristo y no con los hombres, porque estos no tienen poder de impedirles que caigan. Cuando este poder que Dios ha colocado en la iglesia es acreditado a un hombre y a él se lo inviste con la autoridad de ser criterio para otras mentes, entonces se cambia el verdadero orden bíblico. Los esfuerzos de Satanás sobre la mente de tal hombre serán sumamente sutiles y a veces irresistibles, porque a través de esta mente él piensa que puede afectar a muchos otros. Su posición acerca del liderazgo es correcta si usted le da a la suprema autoridad organizada en la iglesia lo que le ha dado a un hombre. Dios nunca planeó que su obra llevara el sello de la mente de un hombre y el juicio de un individuo. El Señor vio el peligro que resulta cuando la mente y el criterio controlan las decisiones y trazan los planes. Y en su palabra inspirada se nos ordena que nos sometamos los unos a los otros y que estimemos a otros más que a nosotros mismos. Cuando se vayan a trazar planes que afecten la causa de Dios, deberán presentarse ante un concilio compuesto de hombres de experiencia escogidos, porque el esfuerzo hecho en armonía es esencial para la buena marcha de todas estas empresas. Reconoce que organizar grupos de votantes es un abuso de poder. No podíamos estar bajo el gobierno de hombres que no eran capaces de gobernarse ellos mismos y quienes no estaban dispuestos a someterse a Dios. No debíamos ser dirigidos por hombres que deseaban que su palabra ejerciera el poder controlador. El desarrollo del deseo de controlar ha sido muy marcado y Dios envió advertencia tras advertencia, prohibiendo las confederaciones y la consolidación. Nos advirtió en contra de agruparnos para cumplir con ciertos acuerdos que serían presentados por hombres que se esforzaban por controlar los movimientos de sus hermanos. Reconocen que la compasión es mejor que el control estricto. Debemos soportarnos unos a otros disimulando nuestros errores. Tengamos compasión por quienes la necesitan y establezcamos con ellos una diferencia. A otros salvémoslos con temor, sacándolos de en medio del fuego. No todos pueden soportar la misma rígida disciplina. No todos pueden ser sometidos a las ideas que los demás tienen acerca del deber. Hay que dar lugar a las diferencias de temperamento y mentalidad. Dios sabe cómo tratar con nosotros, pero mi corazón se ha condolido al ver cómo trata un hermano a otro hermano.
y la disposición a sorprenderlo en sus palabras y a convertir a un hombre en ofensor sobre la base de una sola palabra. Usted parecía ser el poder dominante. Vi que la impresión que hacía con su conducta sobre la mente de los que arreglaban las cuentas era desfavorable para la institución. Oí que algunos de sus hermanos intervenían tratando de convencerlo de que su forma de proceder no era sabia ni justa, pero usted se mantenía tan firme en su posición como una roca. Sostenía que en lo que hacía actuaba para el bien de la institución, pero vi a muchas personas que se marchaban sintiendo cualquier cosa menos satisfacción. El Señor no aceptará la obra de ningún hombre a menos que la realice con ternura, amor y amabilidad. Él no nos ha puesto como soberanos para que dominemos despóticamente su patrimonio. Que otros sean inspirados por Cristo del mismo modo como deseamos serlo nosotros. Arranca las malas hierbas del jardín de su propio corazón. Es ya tiempo de que todos actuemos y no nos detengamos a medir la parte de equivocación que hay en los demás, sino a escudriñar nuestro propio corazón, confesar nuestros propios errores y dejar a nuestros hermanos en las manos del Señor. Tenemos que responder solo por nuestros errores, y mientras vigilamos estrechamente para eliminar las malezas del jardín de nuestro hermano, las venenosas están creciendo fuertes y a su gusto en nuestro propio jardín. Que cada uno trabaje para guardar su propia alma y para tener una disposición feliz, alegre y tolerante en la casa, y todo saldrá bien. Reconoce que un estilo dictatorial menoscaba la gloria de Dios. Cuando los hombres educan a otros a depender y confiar en ellos, cuando por escrito y de viva voz les dictan lo que tienen que hacer, están enseñándoles a confiar en el brazo humano y a ensalzar a los seres humanos en lugar de Dios. Si aún persisten en aferrarse a sus propias opiniones, hallarán que Dios no sostendrá su acción. Tomarán la posición de que todo lo que presentan es infalible, de que no hay una sombra de error o de equivocación en sus producciones. No pueden otros hombres que dan precisamente tanta evidencia como ellos de que son guiados y enseñados por el Señor señalar alguna expresión en su obra que ellos no aprueban como su punto de vista en todo respecto y ordenarles que las quiten, a menos que sean sostenidas por el poder de Dios. Las organizaciones e instituciones obrarán bajo los dictados de Satanás para mantener a los hombres bajo el control de los hombres. El fraude y el engaño aparentarán ser celo por la verdad y por el avance del reino de Dios. Reconoce que la ira y la impaciencia no son frutos del Espíritu. Las relaciones estrechas entre caracteres imperfectos y defectuosos a menudo pueden dar como resultado un gran daño para ambas personas, porque Satanás tiene más influencia sobre sus mentes que el Espíritu de Cristo. No se ven el uno al otro bajo una luz verdadera y en forma imparcial, sino del modo más desfavorable. Al tratar de corregir el mal con un espíritu precipitado y malhumorado, se crearán dos males en vez de corregirse uno. El apoyo mutuo es esencial. Es el fruto del Espíritu el que se desarrolla en el árbol cristiano. El modelo de Moisés comparado con el de Aarón. Elena G. de White considera que el líder recibe apoyo al asumir responsabilidades adicionales. Pude ver que ha habido cierta expectativa para comprobar si se experimentaba algún fracaso al administrar la obra. Y si las cosas no salían como era de esperar, algunos se aprovechan para agrandarlo todo, tanto como sea posible. A Dios no le agrada esto. Se me señaló a Moisés y pude ver que Dios lo había nombrado.
Él ocupó una posición encumbrada. Aarón y María murmuraron en contra de Moisés y comentaron entre ellos. Estaban celosos de Moisés, como si él se hubiera envanecido. La ira de Dios se encendió en contra de ellos. Pude ver que Dios no se agrada con aquellos que no asumen responsabilidades y están listos a murmurar en contra de aquel a quien Dios le asigna una pesada carga. Vi que si los demás acudieran a compartir la carga que él, Jaime, ha llevado durante años, arriesgándolo todo, vida, salud, fuerzas, tiempo, todo, con el fin de llevar adelante esta obra y conseguir el éxito de este mensaje, si esto sucediera, Dios lo aliviaría de sus pesadas cargas y responsabilidades. Sin embargo, Dios lo ha convertido en su agente para llevar a cabo una celosa acción. Vi que su bendición ha descansado en cada movimiento clave que ha sido realizado para el avance de su obra. En forma continua, la obra ha progresado y una dificultad tras otra ha sido franqueada. Esto ha sucedido porque la mano de Dios ha guiado a la obra. Vi que es más fácil para algunos observar para luego quejarse y hallar faltas, que sugerir o indicar una mejor alternativa. Es muy fácil y requiere poco esfuerzo sembrar dudas y temores, pero decidirse a proclamar lo que debe ser hecho no lo es. Sabe que las crisis requieren decisión y un valor que no flaquee. En ausencia de Moisés, el poder judicial había sido confiado a Aarón y una enorme multitud se reunió alrededor de su tienda para presentarle esta exigencia. Levántate, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés, ese hombre que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Éxodo 32:1. Para hacer frente a semejante crisis, hacía falta un hombre de firmeza, decisión y ánimo imperturbable, un hombre que considerara el honor de Dios por sobre el favor popular, por sobre su seguridad personal y su misma vida. Pero el jefe provisorio de Israel no tenía ese carácter. Aarón reconvino débilmente al pueblo y su vacilación y timidez en el momento crítico solo sirvieron para hacerlos más decididos en su propósito. El tumulto creció. No claudica pensando en la popularidad o en su seguridad personal. Aarón temió por su propia seguridad y en vez de ponerse noblemente de parte del honor de Dios, cedió a las demandas de la multitud. Su primer acto fue ordenar que el pueblo quitara todos sus aretes de oro y se los trajera. Esperaba que el orgullo haría que rehusaran semejante sacrificio. Pero entregaron de buena gana sus adornos, con los cuales él fundió un becerro semejante a los dioses de Egipto. El pueblo exclamó: Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Éxodo 32:4. Con vileza, Aarón permitió este insulto a Jehová. Y fue aún más lejos, viendo la satisfacción con que se había recibido el becerro de oro, hizo construir un altar ante él e hizo proclamar: mañana será fiesta a Jehová. El anuncio fue proclamado por medio de trompetas de compañía en compañía por todo el campamento. Y el día siguiente madrugaron y ofrecieron holocaustos y presentaron ofrendas de paz. Luego se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantaron a regocijarse. Éxodo 32:5-6. Con el pretexto de celebrar una fiesta a Jehová, se entregaron a la glotonería y a la orgía licenciosa. Cuán a menudo en nuestros propios días se disfraza el amor al placer bajo la apariencia de piedad. Una religión que permita a los hombres, mientras observan los ritos del culto, dedicarse a la satisfacción del egoísmo o la sensualidad,
Es tan agradable a las multitudes actuales como lo fue en los días de Israel. Y hay todavía Aarones dóciles que, mientras desempeñan cargos de autoridad en la iglesia, ceden a los deseos de los miembros no consagrados y así los incitan al pecado. Reconoce que cuidar de los demás es imprescindible. Mientras Moisés intercedía por Israel, perdió su timidez, movido por el profundo interés y amor que sentía hacia aquellos en cuyo favor él había hecho tanto como instrumento en las manos de Dios. El Señor escuchó sus súplicas y otorgó lo que pedía tan desinteresadamente. Examinó a su siervo, probó su fidelidad y su amor hacia aquel pueblo ingrato, inclinado a errar, y Moisés soportó noblemente la prueba. Su interés por Israel no provenía de motivos egoístas. Apreciaba la prosperidad del pueblo escogido de Dios más que su honor personal, más que el privilegio de llegar a ser el padre de una nación poderosa. Dios se sintió complacido por la fidelidad de Moisés, por su sencillez de corazón y su integridad, y le dio como a un fiel pastor la gran misión de conducir a Israel a la tierra prometida. Asume una mayor responsabilidad al ser llamado a una posición. El hecho de que Aarón había sido bendecido y honrado más que el pueblo hacía tanto más odioso su pecado. Fue Aarón el santo de Jehová, Salmo 106:16, el que había hecho el ídolo y anunciado la fiesta. Fue él que había sido nombrado portavoz de Moisés y acerca de quien Dios mismo había manifestado: yo sé que él puede hablar bien, Éxodo 4:14. El que no impidió a los idólatras que cumplieran su osado propósito contra el cielo. Fue Aarón, por medio de quien Dios había obrado y enviado juicios sobre los egipcios y sus dioses, el que sin inmutarse oyó proclamar ante la imagen fundida: estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Fue él que presenció la gloria del Señor cuando estuvo con Moisés en el monte y que no había visto nada en ella de lo cual pudiese hacerse una imagen, el que trocó aquella gloria en la semejanza de un becerro. Fue él a quien Dios había confiado el gobierno del pueblo en ausencia de Moisés, el que sancionó la rebelión del pueblo, por lo cual contra Aarón también se enojó mucho Jehová hasta querer destruirlo. Deuteronomio 9:20. Pero en respuesta a la vehemencia intercesión de Moisés, se le perdonó la vida, y porque se humilló y se arrepintió de su gran pecado, fue restituido al favor de Dios. Si Aarón hubiera tenido valor para sostener lo recto, sin importarle las consecuencias, habría podido evitar aquella apostasía. Si hubiera mantenido inalterable su fidelidad a Dios, si hubiera recordado al pueblo los peligros del Sinaí y su pacto solemne con Dios, por el cual se habían comprometido a obedecer su ley, se habría impedido el mal. Pero su sumisión a los deseos del pueblo y la tranquila seguridad con la cual procedió a llevar a cabo los planes de ellos, los llevó a hundirse en el pecado más de lo que habían pensado. Un espíritu miserable y perverso no deberá conducir a los dirigentes a que reprendan los errores y pidan que todos los obreros actúen con justicia. Espíritu ahorrativo y abnegación. Guardar los intereses de nuestras instituciones en esos asuntos no es rebajar la dignidad de vida. Los que son fieles por naturaleza buscan la fidelidad en los demás. La estricta integridad gobernará la gestión de los administradores y será objeto del favor de todos aquellos que trabajan bajo sus órdenes. Los hombres de principios no necesitan la restricción de los candados y las llaves. No es preciso que se los vigile y se los guarde. Sus tratos serán fieles y honorables en todo momento, tanto cuando están solos sin que nadie los observe, como cuando están en público.
No mancharán sus almas con ninguna ganancia o provecho egoísta. Menosprecian las malas acciones, aun cuando nadie lo supiera. Lo sabrían ellos y esto destruiría su respeto por sí mismos. Los que no son conscientes y fieles en lo pequeño no se reformarán aun cuando haya leyes, restricciones y penalizaciones al respecto. Reconoce que un habla educada y un comportamiento digno no son siempre atributos de origen divino. Cuando al regresar al campamento, Moisés enfrentó a los rebeldes, sus severas reprensiones y la indignación que manifestó al quebrar las sagradas tablas de la ley contrastaron con el discurso agradable y el semblante digno de su hermano, y las simpatías de todos estuvieron con Aarón para justificarse. Aarón trató de culpar al pueblo por la debilidad que él mismo había manifestado al acceder a sus exigencias. Pero a pesar de esto, el pueblo seguía admirando su bondad y paciencia. Pero Dios no ve como ven los hombres. El espíritu indulgente de Aarón y su deseo de agradar le habían cegado de modo que no vio la enormidad del crimen que estaba sancionando. Su proceder al apoyar el pecado de Israel costó la vida de miles de personas. ¿Cómo contrasta esto con la forma de actuar de Moisés, quien mientras ejecutaba fielmente los juicios de Dios, demostró que el bienestar de Israel le era más caro que su propia prosperidad, su honor o su vida? De todos los pecados que Dios castigará, ninguno es más grave ante sus ojos que el de aquellos que animan a otros a cometer el mal. Dios quisiera que sus siervos demuestren su lealtad, reprendiendo fielmente la transgresión, por penoso que sea hacerlo. Aquellos que han recibido el honor de un mandato divino no han de ser débiles y dóciles contemporizadores. No han de perseguir la exaltación propia ni evitar los deberes desagradables, sino que deben realizar la obra de Dios con una fidelidad inflexible. Aarón era un hombre de disposición afable, a quien Dios escogió para estar con Moisés y hablar en su nombre. En síntesis, para ser el portavoz de Moisés. Dios podría haber elegido a Aarón como líder, pero el que conoce los corazones, que comprende el carácter, sabía que Aarón era complaciente y carecía de valor moral. Para mantenerse en defensa de lo correcto bajo toda circunstancia, el deseo de Aarón de tener la buena voluntad del pueblo lo condujo a veces a cometer grandes errores. Demasiado frecuentemente cedió a sus ruegos y al hacerlo deshonró a Dios, poniendo en práctica lo que ella predicaba. Ellen G. White, durante sus 70 años de ministerio público, dejó bastante claro cuáles eran sus principios de liderazgo y autoridad. Ella mostró las cualidades que identifican a un líder siervo al involucrarse en servir en su hogar, en su iglesia y en las comunidades donde vivió. Incluso cuando estuvo enferma y casi exhausta, predicó y cumplió sus compromisos para hablar tanto cerca como lejos, aun cuando no temía tomar partido en algún asunto controversial. No he encontrado evidencias de una insistencia dominante para que se hiciera como ella decía. Ella no se construyó monumentos, tampoco se supo que desviara el crédito debido a Dios para dirigirlo a ella misma, tomando en cuenta sus grandes logros. En cierta ocasión, ella regresó de una extensa gira en Michigan a su hogar en el estado de Nueva York para disfrutar de un merecido descanso. Cuando llegó, encontró la casa llena de visitantes. Los huéspedes permanecieron en su casa durante toda una sesión dedicada a los primeros creyentes adventistas.
para colmo, algunos miembros de su familia estaban enfermos. Elena G. de White describe su participación en actividades cuyo propósito fuera aliviar necesidades. La asociación distribuyó tanto trabajo para la familia que todos tuvieron algo que hacer. Yo me vi obligada a estar en pie, un día tras otro, atendiendo a los enfermos hasta el punto que en la noche tenía ampollas en los pies y me era casi imposible descansar debido a que me sentía agotada. En 1879, Elena G. de White se unió a su esposo Jaime, en lo que resultó ser un descalabrado viaje en mula y a caballo desde Texas hasta Kansas. En una carta dirigida a su nuera, Mary White, Elena habla de sus actividades durante aquella travesía. Temo que estoy acabada. He estado enferma durante todo el trayecto. Rebajé 12 libras, sin descanso, ni siquiera un poquito. Para la pobre Miriam. Hemos trabajado como esclavas. Hemos cocinado más de una vez hasta medianoche. He hablado todos los sábados en nuestro campamento porque nadie parecía sentir el deber de hacerlo. Asimismo, cada sábado por la noche o los domingos en los pueblos y asentamientos. Estoy agotada y me siento como si tuviera 100 años de edad. No he tenido siquiera tiempo para llevar un diario o escribir una carta. Desempacar, empacar, apurarnos, cocinar, servir la mesa. Esta ha sido la agenda diaria. Varias semanas más tarde, en el campestre de Minnesota, Elena G. de White, aunque débil y enferma, predicó 2 veces al día durante varios días. En una carta dirigida a su hijo Edson, ella dijo que creía que su trabajo en el campestre había concluido al finalizar la reunión del domingo, cuando predicó durante 1 hora y media. Sin embargo, a la mañana del día siguiente se le pidió que hablara respecto a la reforma pro salud. Luego de aquel sermón, cuando ya iba a sentarse, el pastor Butler le pidió que continuara hablando acerca de la educación. Ella accedió y habló durante otra hora. Cuando se sentó de nuevo, el pastor Butler le pidió que hiciera un llamado. Ella relata: me puse en pie de nuevo y hablé por 1 hora acerca del tiempo de Noé y del nuestro. Mi voz se hizo más clara y libre. Invitamos a la gente a pasar al frente y tuvimos momentos maravillosos, los mejores de la serie. Luego oré fervientemente por los apóstatas y los pecadores. Dios me fortaleció en oración. Aferré mi fe a las promesas de Dios y no me solté de ellas. Recibí paz, consolación y fortaleza y me sentí feliz en el Señor. Elena G. de White, en un acto de servicio y amor, puso a un lado sus proyectos editoriales con el fin de acompañar a su débil esposo durante los últimos años de su vida. A veces, y en forma especial, durante sus últimos años, ella le escribió a su esposo palabras de consejos tratando de que frenara su liderazgo autoritario y su estilo cortante que se exacerbó a raíz de una serie de ataques cerebrales. Ella le advertía: las ideas y el juicio de un hombre no deben servir de molde a la causa de Dios, porque sus pensamientos peculiares, personales, pueden ser expresados en diferentes maneras, dañando en buena medida la causa de Dios. Adicionalmente, le escribió: va a ser difícil que dejes de ser general. Sin embargo, debes ir acostumbrándote a esta situación por tu propio bien espiritual y por el bien de la causa de Dios. En otra carta dirigida a su esposo, Elena G. de White reconoció su propia lucha contra la tentación de abrigar rencillas contra sus compañeros de labores, así como lucha por imitar cada vez más el liderazgo de servicio de Jesús. Estoy agradecida porque el Señor está lleno de piedad, lleno de misericordia. Él no nos trata tomando en cuenta nuestros pecados, sino que es paciente. Él considera nuestras debilidades, conoce nuestros defectos, nuestra falta de fe y valor. Aún así, nos soporta.
Él nos muestra la misma bondad divina, el mismo paciente amor a nosotros que no merecemos su favor. No soy lo que debía ser a lo que Jesús quiere que yo sea. Reconozco que debo tener más del espíritu del Maestro. No debo permitir que un solo pensamiento o un sentimiento en contra de mis hermanos surja en mi corazón, porque ellos pueden ser más justos a la vista de Dios que yo misma. Mis sentimientos no tienen que ser atizados. Tenemos batallas que librar con nosotros mismos, pero debemos continuamente estimular a nuestros hermanos. No tenemos que colocar piedras de tropiezo en sus caminos. Hemos de únicamente abrigar los mejores deseos respecto a ellos. Satanás está dispuesto y ansioso a destruirlos. No nos unamos a él. Ellos tienen sus conflictos y sus pruebas. Dios nos libre de añadir una prueba más a las que ellos tienen que sufrir. Ahora, mi querido esposo, no deseo abrigar sentimientos respecto a que éste me está haciendo daño y aquel me hiere. Confía en tus hermanos, no los critiques en tu mente, por escrito u oralmente. Permite que entre a tu corazón la suave y apacible influencia del Espíritu de Dios. No tenemos tiempo o fuerzas para emplearlos en justificarnos a nosotros mismos. Necesitamos refugiarnos en Jesús. Oh, cuánto anhelo descansar en el Señor y no tener mi mente agitada por estos detalles insignificantes. Pienso constantemente que mi obra en la tierra quizá no dure mucho tiempo, pero mientras dure, deseo que mis pensamientos y mi mente estén ocupados haciendo todo lo que pueda para salvar a las almas que perecen a mi alrededor. No puedo y no permitiré que mi mente abrigue pensamientos poco bondadosos y que juzgue mal a mis compañeros en la obra. Redactaré testimonios de reproche para cualquier persona, pero luego no permitiré que mis sentimientos se espacien contra él o ella. Pensaré mis motivos, trataré de perfeccionar mis caminos ante Dios mediante la ayuda de Jesús. Cuando esté tentada a pensar de manera insensible, a sospechar o a encontrar defectos, eliminaré esas ideas de mi corazón rápidamente, porque el templo del alma estará siendo deshonrado y contaminado por Satanás. El amor que Jesús tuvo, estamos obligados a recibirlo y apreciarlo, y a abrigar ese amor que no hace mal. Entonces nuestra influencia tendrá la fragancia de un dulce perfume. Se me ha mostrado que a menos que nos preocupemos en forma diligente por purificar nuestras almas de maldad y amargura, esos rasgos surgirán cuando menos lo esperemos, para hacerle un gran daño a la causa que tanto amamos. Se me mostró que nos concierne enteramente a nosotros si a nuestro paso dejamos una influencia atractiva, transformadora y elevadora, o si por el contrario herimos, injuriamos, somos dictadores, avasalladores, criticones, vanidosos y nos autoexaltamos. Será entonces un alivio para muchos que aman y temen a Dios cuando nuestra voz se apague en la tumba y no se sienta más nuestra influencia. Creo ciertamente que hemos errado al no manifestar mayor amor, paciencia y compasión por los demás. No fortalecisteis a los débiles ni curasteis a la enferma. Ezequiel 34:4. Es la reprensión dada a los pastores negligentes. Nuestros sentimientos no han de ser la fuerza que nos gobierne. Debemos comportarnos con una actitud de humildad. El Señor ama a los siervos que están de forma desprendida involucrados en la salvación de las almas. Él los guiará prestamente en sus decisiones y les enseñará su voluntad de la misma forma que nos instruirá a nosotros. Tenemos que creer que Jesús está frente al timón. Él será el capitán. Necesitamos confiar su obra en sus manos todopoderosas. Sé que Dios tiene a hombres conscientes y temerosos en el campo de labor, hombres que no se abstendrán
cuando sea necesario, de sacrificarlo todo por Jesús. Respetemos a nuestros hermanos, concedámosles crédito por su honradez y por sus desprendidos motivos. Así como deseamos que lo hagan con nosotros, debemos tratar a todos, a ricos y pobres, encumbrados y humildes, exactamente como deseamos que ellos nos traten. Dios no hace acepción de personas. Los puros, los buenos y los que hacen el bien están muy cerca de Jesús. Juan era el discípulo que Jesús amaba más porque él era el que mejor imitaba su carácter y porque estaba lleno de amor. Jesús se gozaba en hacer bien a la gente. Muchas veces suspiraba y se sentía triste. Muchas veces le brotaban las lágrimas, expresando su angustia al ver la incredulidad, la ingratitud, al sentir el odio de aquellos que él había venido a bendecir y a salvar. Querido esposo, entonemos una melodía a Dios en nuestros corazones. Que no se nos identifique como acusadores de nuestros hermanos, porque esta es la obra en la que Satanás está involucrado. Hablemos de Jesús y de su incomparable amor. A diario siento que debo arrepentirme ante Dios por mi dureza de corazón, porque mi vida no ha estado más acorde con la vida de Cristo. Derramo lágrimas por mi dureza de corazón, por mi vida que no ha sido un ejemplo apropiado para los demás. Pongámonos en armonía con el cielo y estaremos en armonía con nuestros hermanos y en paz entre nosotros. Redimamos el tiempo nosotros dos. Hagámoslo ahora. Con amor, tu Elena. Elena G. de White tuvo el cuidado de no abusar de la autoridad que tenía como mensajera de Dios. En ocasiones ella evitó manifestar sus preferencias personales en los casos en que no existía un claro mensaje de parte de Dios. Por ejemplo, aunque sentía ansiedad y estuvo preocupada por la invitación que recibió de la Junta de Misiones Extranjeras para ir a Australia. Finalmente, aceptó la invitación para servir en tierras lejanas. En vez de poner en primer lugar sus deseos personales, escogió aceptar los pedidos de la Asociación General, siempre que no recibiera un mensaje especial de Dios indicando lo opuesto. Sin embargo, ella se opuso decididamente a algunos administradores que abusaron de su poder al ordenar, dictar y enseñorearse sobre las mentes y los talentos ajenos. Llegó al punto de decir que no respetaba su sabiduría o que no confiaba en el cristianismo de ellos. Elena G. de White muchas veces mostró firmeza y capacidad de decisión en momentos de crisis para la iglesia. No encontré pruebas de que ella ahogara las convicciones que Dios le había impartido con el fin de alcanzar popularidad o ganancias personales. Esto lo hizo aun cuando la expresión de sus convicciones significara un potencial alejamiento de amigos de toda la vida. Su estilo de liderazgo era más parecido al firme valor de Moisés que al vacilante carácter de Aarón. Estos atributos de Moisés están bien ilustrados en una correspondencia del año 1882 dirigida a Uriah Smith concerniente al colegio de Battle Creek. Según Elena de White, el colegio de Battle Creek en gran medida había perdido de vista el propósito para el cual había sido creado. Se había convertido en una institución muy parecida a las escuelas públicas. A ella le preocupaba no tan solo que las normas sociales del colegio se habían rebajado, sino que no existiera un programa ministerial adecuado y sobre todo que el currículo de la institución no estuviera centrado en la Biblia. Elena G. de White se sentía especialmente indignada de que el profesor G. H. Bell había sido vilipendiado por padres, alumnos y dirigentes de la iglesia al considerarlo estricto, impaciente y severo en las exigencias académicas que les hacía a los alumnos. Aunque el profesor Bell había sido durante mucho tiempo un educador respetado,
La marea de popularidad se inclinaba hacia un maestro más permisivo. Se habían celebrado reuniones en las que los alumnos fueron invitados a manifestar sus quejas en contra del profesor Bell. De acuerdo con Elena G. de White, el profesor Bell estaba siendo acusado injustamente. Sus excelentes calificaciones magisteriales y sus años de fiel servicio estaban siendo pasados por alto. Ella creía que un recién llegado, el profesor McLearn, había traído cierto grado de paz al colegio porque él y otros sencillamente les habían permitido a los alumnos que hicieran todo lo que quisieran. Elena G. de White le envió una carta de unas 50 páginas a Uriah Smith y le pidió que la leyera en público en la iglesia de Battle Creek. En ella le decía a Smith, editor de la revista Review and Herald, administrador de muchos años de servicio a la iglesia y amigo personal, que él necesitaba humildad, convertirse de nuevo y arrepentirse, porque su falta de apoyo al profesor Bell era algo injustificable y poco cristiano. Ella dijo: "No me sorprende que tal estado de cosas exista en Battle Creek, pero mi muy estimado hermano, me duele hallarlo a usted en el lado equivocado de este asunto, junto con aquellos a quienes estoy segura que Dios no está dirigiendo. Algunas de esas personas son honradas, pero están engañadas. Han recibido sus impresiones de una fuente que no es el Espíritu de Dios". Elena G. de White vio que el asunto iba más allá de lo que sencillamente sucedía en el colegio de Battle Creek, así que también incluyó la iglesia a la que asistían muchos de sus amigos e incluso familiares. Se ha compenetrado dentro de la iglesia de Battle Creek un espíritu que no tiene parte con Cristo. No es celo por la verdad, ni amor por la voluntad de Dios tal como se revela en su palabra. Es más bien un espíritu de justificación propia. Os conduce a exaltar el yo por encima de Jesús y a considerar vuestras opiniones e ideas como más importantes que la unión con Cristo y del uno con el otro. Carecéis seriamente de amor fraternal. Sois una iglesia apóstata. Conocer la verdad, decir que hay unión con Cristo sin producir frutos, sin vivir en un ejercicio constante de la fe, endurece el corazón en la desobediencia y la confianza en sí mismo. Nuestro crecimiento en la gracia, nuestro gozo, nuestra utilidad, todo depende de nuestra unión con Cristo y del grado de fe que ejercitemos en Él. Aquí radica la fuente de nuestro poder en el mundo. ¿Estáis en Cristo? No lo estáis si no reconocéis que sois pecadores, indefensos y condenados. Tampoco lo estáis si exaltáis y glorificáis el yo. Si hay algún bien en vosotros, se debe enteramente a la misericordia de un compasivo Salvador. Vuestra cuna, vuestra reputación, vuestra riqueza, vuestros talentos, vuestras virtudes, vuestra piedad, vuestra filantropía o cualquiera otra cosa dentro de vosotros o relacionada con vosotros no podrá establecer un lazo de unión entre vuestra alma y Cristo. Vuestra conexión con la iglesia y la estima en que os tengan los hermanos no os servirán de nada, a menos que creáis en Cristo. No basta creer acerca de Él, habéis de creer en Él, habéis de depender enteramente de su gracia salvadora. Muchos de vosotros en Battle Creek vivís sin oración, sin pensar en Cristo, sin exaltarlo ante los que os rodean. No tenéis palabras para exaltar al Salvador, no hacéis obras que lo exalten. Muchos de vosotros sois tan verdaderamente desconocidos para Él como si nunca hubieseis oído su nombre. No tenéis la paz de Cristo porque carecéis del fundamento necesario para disfrutar de ella.
No tenéis comunión con Dios porque no estáis unidos a Cristo. Nuestro Salvador declaró: nadie viene al Padre sino por mí. Juan 14:6. No sois útiles en la causa del Señor si no habitáis en mí. Nada podéis hacer, nada a la vista de Dios, ni nada que Cristo pueda aceptar de vuestras manos. Todos estáis en necesidad del poder convertidor de Dios. Es preciso que lo busquéis por vuestra propia cuenta, por amor a vuestras almas. No descuidéis más esta labor. Todos vuestros problemas provienen de vuestra separación de Dios. Vuestra desunión y disensión son el fruto de un carácter no cristiano. El hecho de que la mayor parte de los administradores de la Asociación General eran miembros de la iglesia de Battle Creek no impidió que Elena G. de White diera este incisivo testimonio. Ella creyó que Dios se lo había confiado con el fin de combatir la injusticia que se cometía contra el profesor Bell y para llamar al arrepentimiento y conversión a la iglesia ubicada en la sede principal de la iglesia adventista. Dale like y suscríbete.